Este es El Reto del Día, un espacio de crecimiento y edificación. Saludo muy especial a esta hora. Bienvenidos una vez más a nuestro reto del día en esta versión de conversación. Hoy con el Pastor Alejo, con quien hemos estado hablando acerca de propósito en la vida. Bienvenido, Pastor Alejo. Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias, Pastor Oscar, y bueno, qué bueno saludarlos nuevamente. Y gracias por acompañarnos, Pastor Alejo. Y hemos venido hablando de propósito, ¿no? Y cuando terminamos nuestra última conversación, nos citabas una frase de Aristóteles que confirma un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Como esa relación íntima entre espiritualidad y propósito, como el carácter espiritual de lo que es el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero, ¿cómo descubrir ese propósito, Pastor Alejo? ¿Cómo descubrir qué áreas trabajar en nuestras vidas para entender un poco más el propósito de Dios con nosotros? Bueno, muy buena pregunta. Sí, te habíamos terminado con una frase interesante de Aristóteles que dice que si alguno no cree en Dios, es imposible dar respuesta a cuál es el propósito de la vida, ¿no? A veces las personas se Sí. frustran porque buscan respuestas en todas partes menos en el que los creó. Y Él es la única fuente que tiene respuesta concreta y veraz al propósito de cada uno de nosotros. Primero que todo, pues nosotros tenemos que comprender que la humanidad es el producto de un designio, no de la casualidad, ¿sí? Nosotros no somos productos del azar, porque creer que todo lo creado es por la casualidad es simplemente como si tú cogieras papel y lo rompieras, lo tiraras al aire en mil pedazos y que esperes que cuando caigan se convierta en un automóvil. Es como un ejemplo así exagerado, pero hay gente que piensa así que todo es producto de una casualidad, del azar, pero una persona sensata, al verse en el espejo, al ver cómo funciona perfectamente los ojos, los órganos del ser humano, bueno, cómo somos creados por un ser, nos damos cuenta que somos creados por un ser inteligente y no por la casualidad, ¿sí? Aquí lo que quiero que nos quede de pronto grabado es que sin designio y sin diseño, siempre va a haber ausencia de propósito. Tenemos que entender que somos parte de un designio y que tenemos un diseño de alguien mucho más inteligente que nosotros, de alguien que ve mucho más allá de lo que nosotros vemos y debemos tomar conciencia de Dios como realidad de esta verdad, ¿no? Para poder entender que esta búsqueda del propósito no es algo superficial, no es algo limitado a lo material, porque la gente lo limita hacia lo material, sino que es algo más profundo, que es espiritual también. Así es, y cuando, por ejemplo, hablas de designio, estás hablando de la voluntad de Dios, o sea, la voluntad Sí, de Dios es cumplir su propósito en nosotros, y por eso nos está hablando de un diseño, que ese diseño tiene que ver con la forma en que Dios nos creó, ¿no? Un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo. Dentro de lo que es el espíritu, tiene que ver con esa sensibilidad que se requiere en nuestros corazones hacia Dios, hacia los planes de Dios. En nuestra alma, en nuestras habilidades, habilidades intelectuales y nuestro cuerpo, nuestras capacidades físicas también. Yo creo que el poder comprender específicamente esto nos va a ayudar a nosotros a ser más efectivos en la vida. En una sociedad que el otro día estaba leyendo, Pastor Alejo, que los niveles de tristeza, de aburrimiento, de depresión, de frustración están disparados en la sociedad. Mucha gente se siente desanimada. De hecho, hace poco una encuesta de una de las grandes encuestadoras en el país, la conclusión era que más del 70% de los colombianos son negativos, tienen una visión negativa con respecto al futuro, con respecto a qué va a ser sus vidas en el futuro. Esto habla acerca del gran decaimiento espiritual, pero obviamente emocional, de nosotros como nación, de nosotros como pueblo, y por eso esa visión negativa del futuro, ¿no? sí, sí, eso es interesante porque, pero es porque la gente simplemente ve todo como hacia el plano físico y la gente no entiende que hay algo
más especial y es espiritual. Como lo mencionabas ahora, somos un espíritu que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. El verdadero significado de las cosas, del éxito, del propósito, ¿verdad? Solamente lo podemos encontrar en aquello que trasciende a esa existencia física. Solamente se encuentra en el ámbito espiritual. Por eso es que el propósito va siempre mucho más allá de alcanzar cosas materiales o físicas. Y me gustaría aquí en este momento describirlo como más acorde a la palabra del Señor, ¿no? Que dice, tiene que ver con que, primero, pues que tiene que ver con una transformación de nuestras convicciones con relación a Dios y su palabra. Es decir, este es un gran paso que nos va a capacitar a nosotros para caminar con éxito en ese propósito. Entonces, lo primero, tenemos que trabajar mucho y ahora que decías de las estadísticas negativas de los colombianos, que el 70% tienden a ser así, es porque sus convicciones con relación a Dios y a su palabra no son firmes, ¿verdad? Lo segundo es que se trata de trabajar en los dones, en los talentos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, no solamente para beneficio nuestro, sino esto va mucho más allá, es para beneficiar a otras personas. Otras personas es la familia, los amigos, es gente también hasta desconocida y lógicamente también te involucras a ti mismo, pero solamente cuando conocemos a nuestro creador y servimos o ayudamos a los demás es que los seres humanos podemos hallar un verdadero significado de la satisfacción y de la alegría. Y lo tercero es que tiene que ver con nuestra vida después de la muerte. Y esto es algo que de pronto muchas personas no piensan. Yo a veces le pregunto a la gente, ¿usted sabe qué va a estar haciendo en 500 años? Y la gente no sabe. Y a mí cuando me hicieron esa pregunta, me cuestionaron esto, yo tampoco sabía por qué, porque solamente tenemos una visión muy corta de la vida aquí, pero nosotros somos seres espirituales que vamos a trascender más allá de la muerte, ¿sí? Entonces lo tercero tiene que ver con nuestro propósito eterno. Es me gusta mucho la oración que hacía David en el Salmo 138:8, donde él dice que el Señor llevará a cabo sus propósitos, los propósitos que tiene para mi vida. Dice, tú no me abandonas porque tú me creaste. Las convicciones de David en su vida que él va a trascender y lo logró en la historia, lo tenemos allí como un referente muy importante en las escrituras, pero también él muestra esa parte de éxito en su vida que tiene que ver involucrando a Dios en sus convicciones y en su relación con la palabra. Es cierto, y ahora que mencionabas eso, Pastor Alejo, yo pensaría lo interesante dentro de desarrollar y entender el propósito como tres etapas, ¿no? Número uno, ¿quién soy? ¿Para qué, digamos, Dios me envió a este mundo? Número dos, ¿cuál va a ser mi legado? Refiriéndose a mi aporte a otros, mi aporte a mi familia, a mis hijos. Y número tres, mi herencia, ¿no? Refiriéndose a lo eterno. Uno cuando ve la vida de David, ve una vida transformada desde el momento en que entiende el propósito de Dios y que recibe el Espíritu de Dios en él. Pero también nosotros estamos hablando de David, Salomón habló de David en el libro de Proverbios, porque David dejó un legado, ¿no? Sí, dejó un ejemplo, unos pasos a seguir. Y finalmente una herencia eterna, porque yo creo que David está gozando de los tesoros celestiales a esta hora como consecuencia de haber invertido adecuadamente su vida en las cosas del Señor. Creo que el hacer esa reflexión, ¿no? ¿Quién soy? ¿Para qué Dios me trajo a este lugar, a este mundo? Número dos, ¿cuál es mi legado? Es decir, mi influencia en otros es el mejor legado que podemos dejar. Y número tres, pues mi herencia eterna, ¿no? Cuando logramos ver también la eternidad, eso debe transformar la vida de uno. Yo pienso que el apóstol mismo Pablo lo describió en 1 Corintios, cuando dice que él fue llevado por el Espíritu al cielo y que vio cosas que no se podían describir con palabras humanas. Eso transformó la vida del apóstol Pablo al punto de que se dicen que fue el más grande cristiano que pudo haber vivido. Entender nuestro legado, entender nuestro propósito, nuestra responsabilidad y legado y nuestra herencia eterna, eso tiene que transformar la vida de uno positivamente, ¿no?
Sí, así es, exactamente. Y ahorita que mencionabas, pues sería bueno para otra charla hablar un poquito porque que nos va a ayudar mucho a construir en este propósito y este camino de éxito en la vida, es el conocernos, ¿no? Es decir, trabajar en la identidad de cada uno nos va a ayudar. Yo quiero sugerirle a Pastor Osquitar, aquí de Atrevido, que como parte del reto que tenemos, la tarea que podríamos implementar es que cada persona dé este primer paso, ¿no? De buscar la forma para descubrir y desarrollar el propósito con el cual Dios lo creó. Para saberlo, pues no hay otra persona más capacitada y que te conozca mejor que tu creador. Tú que me estás escuchando, yo me acuerdo que empezando mis caminos con Dios, yo me arrodillaba y yo le decía, Señor, cuál es tu propósito? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Para qué soy bueno? Sí, entonces es bueno empezar preguntándole, que cada uno empiece a tener esa conciencia y esa comunión personal. Dios es real y es más que suficiente para guiarnos. También Dios ha puesto personas tienen toda la capacidad espiritual allí, y sus pastores locales, que pueden ayudarle también en este paso tan trascendental. En la palabra de Dios también nos da una guía completa y más inteligente que cualquier otro libro, cualquier artículo que leamos en internet nos puede ayudar a enfocarnos en ese sentido. Así es, y gracias Pastor Alejo por acompañarnos, aceptamos, recibimos y aceptamos ese reto. Y bueno, gracias a todos por acompañarnos, esperamos que nos acompañen en nuestro próximo encuentro del Reto del Día Conversaciones. Los esperamos y hasta la próxima. Bendiciones. Este es El Reto del Día, un espacio de crecimiento y edificación.